primera charla del retiro se titula El camino del silencio. Mantener la atención en cada ola y en su continuo devenir, pero estar, vivir, morar en el centro del océano, siendo agua en agua. A veces decimos que practicamos zazen, otro dice practica vipassana, otro contemplación, otro practica mantras. Parece que estemos practicando cosas diferentes. Y además siempre la pregunta que se hace es ¿por qué hago esto, ¿no? Por eso yo, aunque lo que he practicado durante 30 años y en lo que puedo acompañar es en la práctica del Zen, cada día hablo menos de Zen y hablo más de silencio, práctica de silencio, que dijéramos que es el patrimonio común de todas estas prácticas que se realizan, si son auténticas. Por lo tanto, la primera pregunta que nos debemos plantear como continuación de la charla de ayer es ¿por qué este camino espiritual? ¿Por qué el silencio? Porque al menos en Occidente, después de la edad de oro del medievo, de los místicos, como que esto no se lleva mucho, ¿no? En la religiosidad hay una práctica de oración, de recitaciones, de creencias, pero hacer eso de entrar en tu aposento y cerrar la puerta y quedarse a oscuras, pues es algo que no está muy en el tema. Y también es cierto que el lunes yo fui a lo de la meditación y entonces pues era en Sol. Y en Sol pues hay marabunda de gente. Y yo siempre que hago eso digo, bueno, vamos, esto es poquito, nos sentamos en un piso en la calle Mayor en silencio y toda esta gente, ¿qué persigue toda esta gente? ¿Qué quiere toda esta gente que va y que viene, que habla, que viene para allá, que entra en las tiendas, que sale? ¿Dónde está la humanidad? ¿Qué es lo que quiere la humanidad ahora? ¿Por qué practicamos el silencio? Porque hay que ser coherente con esto, ¿no? Practicamos el silencio porque se nos ha agotado el camino que antes llamábamos religioso y tenemos que buscar alternativas. Practicamos el silencio como una parte de una eugenesia mental para tener mayor paz o mayor control de nosotros mismos. Practicamos el silencio para poder conocer mejor la realidad. Lo hago para salir del batiburrillo que tengo todos los días. Pueden ser respuestas legítimas estas. Y de hecho la mayor parte de nosotros nos hemos metido al principio en estas cosas con alguna de estas cuestiones, ¿no? Pero todas estas respuestas se caen cuando se plantea la radicalidad que hablábamos ayer, ¿no? En el silencio rompemos con los ruidos, no con los ruidos externos, los ruidos de la calle,
los ruidos de la naturaleza, los ruidos de los coches al pasar, sino con el ruido mental que me atrapa y me lleva a la búsqueda neurótica de una identidad. Ese ruido mental que me hace continuamente decir yo sé, yo creo, yo opino, yo deseo, yo quiero, yo espero, yo controlo. Ese ruido mental creo que me tiene atado y no me permite ser una persona libre. Y me suelto y utilizo como técnica esta práctica del silencio concreta. Practico el silencio para callar los deseos y las necesidades, las pulsiones, las esperas, las expectativas, lo que deseo que llegue. ¿Por qué es importante esto? Estas son preguntas que debemos hacernos. O sea, ¿son malos tener deseos, tener necesidades? ¿O es que lo que hacemos es que al tener estos deseos y estas necesidades colocamos ahí nuestra existencia en vez de colocarla en la realidad? Y realmente hacemos eso o queremos hacer eso. Queremos realmente romper con esa dinámica de pulsiones que yo tengo. Algunas son buenas. O lo que quiero es traspasar esos deseos y necesidades. Tengo deseos de un vaso de buen vino. Bien, está bien. ¿Eres eso? ¿Eres eso? ¿O eres, ese es el momento tuyo, el momento que se produce, en el cual has de vivir? Pero ni eres el bebedor de vino, ni eres el padre, ni eres el hijo, ni eres la esposa, ni eres el esposo, ni eres el que en este momento tiene una pulsión o un anhelo, sino que practicamos el silencio para, atravesando estos deseos y estas necesidades, abrir el espacio a una visión de la realidad más profunda. En el silencio se nos dice que nuestro trabajo es soltar posesiones, soltar creencias estancas, soltar rechazos, soltar adjetivos, soltar el control. Pero todos estos elementos son la parte que parece negativa. Soltamos, dejamos, acallamos, pero al mismo tiempo practicamos el silencio para dejar un espacio al interés genuino por la realidad, a mirar de frente la realidad, a mirar con profundo interés, sin interpretaciones, sin juicios, abriéndonos a lo que toca en cada momento. Solamente una mente apaciguada. ¿Acordáis del dicho de Juan de la Cruz? Estando ya mi casa sosegada. Cuando una mente apaciguada es la que puede abrirse a ese camino sin nombre. Hay varias metáforas relacionadas con esta práctica del silencio. Yo citaré tres. La de Kakuan. Kakuan, el poeta japonés
práctica del Zen, entrar en lo escondido del bosque y sentarse en la propia ermita, sin nada especial que hacer, percibiendo olores y sensaciones, ser viento y nube expresada, sin búsqueda, sin lugar especial donde ir. Esa metáfora, que es muy potente y que la expresa, es ese proceso en el cual por fin consigo sentarme en la realidad. Otra metáfora que he utilizado en la meditación exicasta, pero que también aparece en el libro de Viligis, ser océano en el océano. Ser ola, pero mantenerse en el centro, lo citaba al principio de la charla. En la no distinción, en la radicalidad simple de ser. Es una metáfora muy bonita, pero cuando la convertimos en realidad es tremenda. Porque normalmente somos siempre ola, superficie, figura. Ahora me pasa esto, ahora me pasa esto otro, ahora estoy con esto, ahora estoy con esto otro. Y la ola tiene espuma, no tiene forma, etcétera. Y estamos ahí. Y además, como ola, no nos sentimos parte del mar, sino nos sentimos como una burbuja independiente, separada. La práctica del silencio es ese proceso de entrar en el centro del océano y ser solo agua en el agua. Ese proceso, cito estas tres metáforas porque como cada uno de vosotros ha estado ya años meditando, pues se siente más cogido por una o por otra. A mí estas tres metáforas, la tercera ahora la diré, me cogieron el corazón fuertemente. La primera de Kakwan, porque eh, ayer estábamos yendo por caminos sin nombre, en lejanas montañas, desesperados, buscando no sé qué. Y al final de todo, en el centro del bosque, protegido de altos peñascos, sentado en mi ermita, estoy aquí y me siento bien. Esa es la expresión final que hace Kakwan de la realidad. La tercera metáfora es de Jesús de Nazaret. ¿No oyes el viento? No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y no te pide permiso para moverse de un lado a otro. Así es el que nace de nuevo en el espíritu. Es una expresión de fluir, una expresión muy dinámica de ser viento y por lo tanto no ser nada en especial. El viento no es nada más que un movimiento del aire. Y al mismo tiempo no tener control de ese ir y venir. Por lo tanto, practicamos el silencio para esa paradoja de no controlar de dónde vengo ni a dónde voy y simplemente me muevo, soy. No es una práctica para venir a quedarse estanco, quieto, sin movimiento y sin vida, sino que es una práctica de movimiento, de flujo permanente, de cambio permanente. Hablábamos ayer de muerte y claro,
la primera, no la primera, pero sí la expresión más madura que yo oí del tema de muerte es la que hacía mi mujer: la muerte no existe. Solamente desde una conciencia de que no hay un yo que muere, sino de que hay un continuo cambio, dejamos de dar importancia al tránsito que significa dejar el cuerpo y ser otra cosa. Ese proceso de aceptación profunda, de romper con una realidad estanca y separada, es también el motivo de la práctica del silencio. El silencio es apertura, salir del espacio de seguridad, y es respiración profunda. Es sentir el pulso interno, el pulso interior, el pulso profundo de todo lo que existe, que alguien llama fuente, que alguien llama origen y que está en todo lo que existe, también en el centro de nuestro corazón. Pero no es un otro, como dirían las religiones. No es Brahman como una entidad separada de lo existente. No es Dios como el Dios otro. ¿Acordáis de ese dicho de Billy His? Yo se lo oí aquí en las Teresianas de aquí de Madrid, en una de sus últimas charlas que yo le oí, decía: si, si decís que yo no creo, que yo crea en el Dios otro, en el Dios que me salva, en el Dios que está por encima de las criaturas, yo he de decir que yo soy ateo. Lo dijo de forma provocadora, en el sentido de decir, romper de una maldita vez con ese esquema de religiosidad, de sentirse menor de edad, sentirse separado y tener que tener un esquema de salvación. Lo hablábamos ayer con el tema de vivir a la intemperie. Pero es necesario silenciar para sentir en cada momento, en cada actividad, el latido, el pálpito de la realidad moviéndose. Y para dar ese salto en el tiempo y en el espacio, sabiendo que ese pálpito es el mismo que explotó en el Big Bang y es el mismo que se mueve en cada una de las células de mi cuerpo. Es un pálpito, un latido vital que se expresa en continuo cambio, en continuo permanente, y en el cual yo no puedo estar separado de él. Todo mi esquema de mi ADN, debido a cómo el homínido generó su esquema de lucha por la supervivencia, es un esquema de búsqueda de seguridad, de búsqueda de identidad y de compartimento estanco. Pero la realidad no es así. La realidad es un continuo cambio, una continua transformación entre sí. No hay ningún átomo de mi cuerpo que se mantenga por encima de un año en mi cuerpo. Es un continuo transformación. Hay un signo que hace que este animal viviente tenga esta forma y esta expresión, pero ese signo también se acaba. De igual manera como que no hay ni un solo planeta que se mantenga permanente para siempre. Esa visión de incorporarse a contemplar cósmicamente el conjunto de la realidad como un conjunto continuamente en cambio, en el cual yo me siento incorporado, yo formo parte de él, pero no una parte especial, sino una parte más del conjunto, es lo que viene a ser esa metáfora de ser agua en el agua. Ese latido, esa expresión, en nuestros días se expresa
a veces a través del dolor, a veces a través de la alegría sentida, a veces a través de la vida, a veces a través de la muerte. Y debemos aceptarla profundamente. El silencioso, el contemplativo, es el que en todo eso traspasa vivamente la vibración que significa la vida moviéndose y que te afecta de una forma o de otra, pero que se acepta en cada momento. ¿Os acordáis ayer que hablábamos de sí, 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 acepto, acepto? Ese movimiento en el silencio es un movimiento ante el cualquier fenómeno de la vida. No significa no luchar, no reaccionar, ser simplemente un recipiente, pero significa de entrada confrontar la realidad, aceptar la realidad tal como es, como lo único que está aquí. Aquí no están las expectativas, aquí no están los planes, aquí no están las neurosis, las culpas, o los deseos, o los pálpitos. Aquí está la realidad. Y aceptar la realidad en cada momento es un estilo de vivir esencialmente diferente. La práctica del silencio es zazen vivo. Es Dogen el que dice que la práctica de nuestra escuela solamente se puede entender a través de zazen. ¿Os acordáis ese texto? Me parece que lo leíste tú en una de las últimas zazen diario. Porque en el zazen dejamos nuestra actividad, la actividad de fulano de tal, y nos quedamos en la pasividad. Esto es, dejamos estar el cuerpo, dejamos estar las sensaciones, las emociones, los fenómenos mentales y nos abrimos a la realidad que se expresa en cada momento. Es una actitud que se simplifica rotundamente en la práctica del silencio, pero luego ha de traspasar nuestra forma de vivir. Estoy en medio de una reunión, se está discutiendo sobre algo fundamental, alguien se enfada conmigo por la posición que yo he tomado, el otro se preocupa porque a lo mejor se siente culpable. Todo ese flujo es un flujo de un teatro en el cual yo formo parte. Pero ese flujo en ese momento es la realidad. El problema es si yo, el papel que en ese momento juego, lo quiero mantener como el papel estable, como el papel estanco, que luego se repite después y después, con lo cual me llevo el cabreo de este, la culpa de este y la preocupación de este encima, aquí atrás, y lo ronroneo una y otra vez, de tal manera que si después de esa reunión me toca sentarme en zazen, no hago zazen, sino sigo la reunión. Estoy ronroneando eso. La práctica del silencio es esa elasticidad, esa gimnasia que permite estar en la reunión cuando tienes que estar y estar fuera de la reunión cuando tienes que estar. Y continuamente fluir, navegar, porque las olas acaban en la orilla y mueren. Lo mismo que nuestros personajes, los personajes que tenemos. Esto es muy sabido, pero si juegas el personaje de madre, porque tienes hijos pequeños, aprende a morir al personaje de madre, porque vas a hacerlo de una forma o de otra, salvo que conviertas a todos sus hijos neuróticos que los quieres tener aquí, cogidos para ti. Pero lo mismo que ocurre con el personaje de madre, ocurre con el personaje de tu profesión, ocurre con el personaje de tu amor, de ser pareja de no sé quién, de estar esperando no sé qué. Todo eso es un fluir continuo en el cual tenemos que estar preparados para vivir, porque si no somos
neuróticos clónicos ambulantes que continuamente estamos llevando un fardo encima y que no somos capaces de ir cambiando. La práctica del silencio nos lleva a soltar ese fardo continuamente. Aceptar en esa metáfora el flujo y el reflujo del océano. Entender el océano como una unidad, como que es todo lo que existe y yo soy parte del océano. Pero no es un océano muerto, sino que fluye, va y viene, con las mareas sube y baja, se mueve, hay tempestad, hay calma, hay movimiento, hay lluvia, hay calor y hay frío, hay vacío de existencia separada. Hay forma, mil y una formas, pero vacío de existencia separada. Y ese vacío de existencia separada es la forma que en cada momento se expresa. Por lo tanto, aprender a sumergirse en el centro del océano y ser capaz de mirar la ola y ser también ola, porque no hay separación entre el agua de dentro y el agua de fuera. Y ser también ola, pero mirarla también con una distancia. Práctica del silencio es abandonar la diferencia. Crossan, que es un autor cristiano, pero no católico, dice que el cristianismo de Jesús tenía dos elementos fundamentales. Uno es el igualitarismo radical y otro es el comensalismo, el compartir. Del tema del amor y de tal ya veremos otro día, pero el igualitarismo radical es no del cristianismo, es de todas las tradiciones que son auténticas, que es hacer desaparecer la diferencia en el seno de tu corazón. La práctica del silencio ayuda a eso, a romper acepción de personas, a romper entre el blanco y el negro, el gris y el amarillo, el viejo y el joven, el de arriba y el de abajo. Dice el Evangelio de Tomás, mientras no hagáis lo de arriba igual que lo de abajo, lo de delante igual que lo de detrás, el varón igual que la mujer o la mujer igual que el hombre, no entraréis en el reino. Habla de ese igualitarismo. Somos de apariencia diferentes, pero en esencia somos todos agua del mismo océano. Aprender eso es de una radicalidad muy grande. Aprender que cada vez que nos acerquemos a alguien, sea tú igual, aunque sea oligofrénico. Yo tengo una nieta que es deficiente mental y una vez me invitó a un tema de puertas abiertas del taller de acogida que tenía. Y había de muchos niveles y había de muchas edades allí. Y yo me veía en medio de ellos y obviamente la tendencia inicial es a sentirte diferente, superior. Pero entonces sí me acordé en ese momento de este tema. De igual manera que yo, contemplando a mi querido perro, muchas veces le miro cuando está allí mirando afuera y dice, ¿cuál es lo diferente entre tú y yo? O sea, ¿qué hay de diferente entre tú y yo? ¿Qué soy yo diferente de tú? En esencia no soy capaz de dar respuesta a esto. Practicar el silencio es aceptar esa no diferencia
radical en el fondo de la existencia. Por independiente de que tú seas mujer y yo sea hombre, tú te escoge y yo no lo esté, o tú tengas el pelo blanco y yo lo tenga gris. No creo que lo tengo blanco también, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Por lo tanto, es una práctica, es una experiencia de sumergirse continuamente en la no diferencia. De cada vez que nos acerquemos a algo o nos acerquemos a alguien, nos interpelemos por la no diferencia, en esencia. Por cada vez que, por eso yo me fastidia mucho el tema ese de discípulo maestro y de primer nivel, segundo nivel o las escamas, porque no tiene ningún sentido todo eso. Por eso la palabra que utilizo es acompañamiento, ¿no? Estoy al lado de la persona que camina conmigo. Y en ese sentido, no solamente es en el tema de la meditación, pero en la práctica diaria, en lo que hacemos o dejamos de hacer, cuando nos acercamos en tu despacho a la secretaria que te está pasando tus proyectos o al otro, tal, es continuamente interpelarse en la no diferencia. Forma parte de nuestro esquema de práctica, realmente. Es difícil a veces sentir no diferencia con Milei o con Putin, ¿no? Pero en esencia, como decía, me parece que era Thich Nhat Hanh, soy el violado y el violador al tiempo. Entonces, ese salto, cuando uno lo contempla así, se da cuenta de lo que le falta. Porque la actitud habitual que tenemos es posicionarme, juzgar y ser parte de. Y entonces no quiere decir que yo tenga que justificar lo que hace el uno y el otro, sino yo estoy radicalmente en contra de lo que hace el uno y el otro. Pero en esencia, yo puedo ser el violador, yo puedo ser el maltratador, yo puedo ser el opresor. Y como puedo serlo, él y yo en esencia somos lo mismo. Y ese salto es un salto duro, duro, cuando se expresa en la práctica cotidiana. Cuando nos encontramos a veces con personas que son brutales en su comportamiento, o son necias, o son injustas, y entonces en ese momento reaccionamos como si fuéramos nosotros los jugadores diferentes. Ese salto es un salto difícil. Poco a poco, esta práctica nos curará nuestra neurosis. Todos nosotros somos neuróticos de algo, nuestras pequeñas obsesiones, nuestras manías, nuestros pensamientos repetitivos, nuestras expectativas, nuestras pulsiones. Conforme avanzamos en la práctica del silencio, avanzamos en la no diferencia, avanzamos en la aceptación del cambio, en ese fluir, poco a poco, eso se va desparramando. No porque la práctica de silencio sea una terapia a aconsejar, sino porque forma parte de una incorporación en la vida, salvo que tengamos neurosis cristalizadas y no haya quien la remueva. Por lo tanto, tendremos que hacerlo con otra técnica. Esconderse en la no diferencia mientras nos desnudamos de nuestras rutinas, de nuestros quereres y nuestras posesiones, de nuestras identidades, produciendo un despojamiento decidido para dejar espacio a lo uno. Esta invitación traspasa lo que muchas tradiciones
demandan, porque lo que pide es que nos invita a que nos despojemos incluso de aquello que es bueno, de aquello al cual tenemos derecho, de aquello a lo cual nos hemos ganado a pulso, o de aquello a lo cual estemos acostumbrados, para establecer un espacio en el cual se manifieste lo uno, se manifieste el océano, se manifieste el Dios dentro, para que la expresión de una forma de vida en comunión pueda tener sentido. Es un salto en el cual unos dan más pasitos y otros se quedan a un determinado nivel porque no desean avanzar más o porque de alguna manera hay mucho que recorrer todavía. Porque un despojamiento implica dos cosas: entrar en pérdida, que suena muy bien, pero entrar en pérdida es perder esto, quitarme esto otro, y además perder el control y aceptar ser conducido. Con lo cual, si eres agnóstico o no estás totalmente convencido de que toda esta evolución, todo este cambio no es más que un magma caótico, sin sentido, entonces lo de ser conducido no se le tiene sentido. Entonces, si no hay nadie que me conduzca, ¿para qué voy a soltarlo todo? Tendré que quedarme con algo para no perderme en este caos. Por lo tanto, el ser conducido implica un acto profundo de fe, no en un Dios, sino de que la realidad en su conjunto tiene un designio que yo no conozco, que yo no controlo y en el cual me sumerjo. Cada cual exprese esto al nivel que considere. Pero cuando hablamos de entrar en pérdida, hablamos de romper el control, hablamos de vivir el presente, el aquí y ahora, no solamente para vibrar en este momento, es porque a partir de ese momento se produce un vértigo de hacia dónde he de ir. Yo tengo el privilegio de vivir las expresiones psicológicas y mentales de gente de muy diferentes culturas, por mis viajes, y de cómo colocan su cabeza en relación con sus costumbres, sus hábitos y sus esquemas de vida. Eso me hace sentirme humilde, me hace sentirme que qué derecho tengo a tener mi propio nicho, mi propio cercado, mi propio esquema. Y permite más este tema de despojamiento, este tema de fluir. Por eso os invito a que adoptéis esta visión universal de comprender al otro o a los otros de tal manera como aprendizaje para hacer esa expansión de vida que significa el no colocar un cercado en tu existencia. En el estado en que se encuentre, reconocer al otro, en el estado en que se encuentre. Sí, reconocer la realidad tal como se expresa. Reconocer, como yo he visto al niño rebuscando la basura, o a la gente en la oficina pararse, coger la alfombra y hacer la ablución a la mezquita, perdón,
en su oración diaria en medio de una oficina normal como la nuestra. A nosotros nos llamaría la atención, allí nos llama la atención. O sea, cualquier elemento que de alguna manera te interpela porque no es lo corriente en ti, te ayuda a comprender que debes soltar tu compartimento estanco, en el cual tú te sitúas y dices, no, las cosas tienen que ser esta mañana. El que no toma café por las mañanas, pues no es lo normal. Pues ellos no toman café. Ahora, si tú vas a la casa de alguien y no aceptas el té que te ofrecen, les estás ofendiendo. Y si entras en la casa con las zapatillas, con los zapatos puestos, les estás ofendiendo. Con lo cual, esa cultura de comprender otra forma de ver las cosas es la que ayuda a que tu forma de ver las cosas también es perentoria, también es contingente. Y eso forma parte de la práctica del silencio. Porque a partir de ese momento estás apagando ruidos mentales. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser de esta manera, no puede ser de esta manera. A mí me sorprendí de una cosa. Allí, si tú vas a una reunión y te sientas cruzando las piernas, como acabas de hacer tú, mucha gente lo considera una ofensa. Estás riéndote de mí. Y yo cuando a mí me lo dijeron me quedé así, digo, pues si todos los europeos cruzan las piernas. Bueno, se han acostumbrado a que nosotros cruzamos las piernas y no nos ofendemos, pero yo iba con un conductor que cada vez que íbamos a un checkpoint me decía, descruza las piernas, porque se van a pensar que te estás riendo de ellos. No te entres aquí, pero es una gimnasia mental que te ayuda precisamente a eso que estamos diciendo. O sea, una mujer no puede sentarse con las piernas abiertas en la cultura musulmana. De sentarse con las piernas juntas y un hombre no puede cruzar las piernas. Bueno, esos son estereotipos que dicen, bueno, que están fijados en ello. Ya estás jugando, cuidado. Han mamado desde que eran niños ese esquema. Lo mismo que nosotros hemos mamado que si hay un trueno alguien hace así. Y no, a lo mejor no significa nada. Pero ese esquema, lo que yo me refiero es, ese soltar tiene que ver con abrir un espacio de libertad a la expresión de la realidad en su conjunto. Es abrir un espacio a una nueva dinámica existencial en la cual vamos anulando límites y defensas y vamos abandonando los lugares comunes que nos han defendido a lo largo de nuestra vida. Y a veces nos toca, cuando somos ya viejos, de darnos cuenta de que hemos estado aguantando tonterías en nuestra propia existencia durante años y años porque eran lo que realmente normal. El propio concepto de normalidad se rompe. ¿Qué es lo que es normal? Dice Taulero, abandonad lo que es Dios y lo que no. Centraros en la purificación de vuestro ser y en el vaciamiento de quien creíais ser. Taulero habla mucho de un aniquilamiento insondable en el proceso del camino espiritual, en el sentido de un proceso de romper la estructura del ego con todas sus múltiples capas. Por eso habla de insondable, porque uno cuando cree que ya es egoless, o sea, ya no es egoísta, y resulta que de pronto pues aparece otra capa y otra capa y otra capa que hay que ir soltando de nuevo. Pero todo esto hay que hacerlo no como un proceso de
de aniquilamiento, de negación, de ruptura, como se planteaba ahí. En el Evangelio hay un término que se expresaba, por ejemplo, cuando Jesús ve a una persona que sufre, que el término en griego es esprageniste, que significa se me conmovieron las entrañas. Tenemos que vivir conmoviéndonos en cada momento. Normalmente vivimos dormidos. Yo tengo que reconocer que a veces, por ejemplo, ayer por la mañana, cuando íbamos en el Quinín rápido, las plantas, los colores, las luces a esa hora de la mañana, pues se me pasaron inadvertidas, porque tenía un rollo en la cabeza. Entonces, si no fuera por eso, yo me tendría que haberme conmovido desde el fondo por la expresión de la luz y de las formas en cada momento, aunque sean formas sencillas. Estar en ese esquema de preparación, de transformación, es de lo que aquí se habla. Esa práctica del silencio significa la ruptura con la ansiedad. En Tomás 36 se dice, no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche, ni en la noche sobre la mañana. A veces hacemos ese círculo vicioso de acostarnos, que me tocará mañana, tal. Estoy muy cansado, a ver si mañana ya no estamos con eso y por la mañana, pues en la noche, ¿no? María Corbí habla del silencio como la práctica que nos ha de llevar al conocimiento silencioso. Quisiera un poco expresar, para terminar, qué es lo que él entiende por conocimiento silencioso. En alguna charla lo he dicho ya, pero a lo mejor alguno no lo ha oído. Es el conocimiento que nace del silencio, no es un concepto, una palabra o representación, sino que es intuición, mejor, presencia inmediata, copresencia, unidad lúcida con lo que se conoce. No es interpretación ni representación de la realidad, ni es tampoco una respuesta metafísica a los enigmas de la existencia, ni una formulación. Es un conocimiento que está libre de pensamientos y de palabras, y que por tanto no está encadenado a los mecanismos de la razón. No está encadenado a los mecanismos de la razón. Brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve sin palabras a ese misterio. Es un reconocimiento que, produciéndose en uno mismo, trasciende el ego como estructura de pensamiento, como estructura de deseos, como proyecto y como historia. Y porque trasciende el ego, es no dos. Existe la convicción de que en esa oscuridad, en ese silencio, cuando desparramo todo aquello que me ha sostenido a través de mis potencias, de mi razón, de mi historia, etc., voy a captar la esencia de la vida.
ese conocimiento silencioso. Eso es lo que él dice, y lo dice porque lo experimenta. Y ese es lo que dicen los maestros, eso es lo que dicen los que habéis o hemos tenido un momento donde de pronto ha habido una luz. Y esa luz, sea pequeñita o grande, reverbera como un conocimiento de la realidad que no puedes expresar en palabras, pero que te enraiza, te sitúa en la realidad. Y eres como consecuencia de esos momentos en los cuales rompiste con la estructura egoica, rompiste con la estructura mental y captaste una esencia. A veces a través de un acto, de un beso o de una visión. A veces simplemente, de pronto, lo que se veía normal se ve diferente. Ese salto es a lo que él se refiere, ese conocimiento silencioso, pero que no es un conocimiento que haya que anular otras formas de conocimiento. Desde el punto de vista de alimentar la existencia, es un conocimiento esencial, pero eso no implica que tú no puedas conocer de otras maneras. Y esa es la maravilla también. Quiero decir que unos captan más a través del color y otros no captan nada. Unos captan más a través de la música y otros captan muy poquito, captamos muy poquito. Pero creo que entenderás muy bien lo que significa ese momento en el cual de pronto una melodía, una música, una armonía te toca todas las fibras de fondo. Y estás preparado y tienes que agradecer ese momento de la vida que te ha permitido sentir eso. Y eso alimenta y consolida tu esquema. Porque eso lo que hace, apertura a la expresión de lo uno, es la apertura a la expresión de lo que realmente existe, que es que todos somos agua en el agua, todos estamos entremezclados, todos estamos en comunión. Por eso, Rumi consolida esto diciendo: ven, ven de nuevo al silencio, ven, ven quien quiera que seas. Trotamundo es fiel amante del amor. ¿Qué importa? Nuestro camino no es de desesperanza. Ven, aun si has roto tus promesas cientos de veces. Vuelve, ven de nuevo, ven al silencio.